¿Quién podría decir erróneamente o argumentar erróneamente que este análisis entre la energía y mi teoría es un asunto de como de atletismo, como de hacer atletas y ya, como vamos a mejorar nuestras reacciones? Y yo lo que estoy pensando es otra cosa. Mi teoría no puede servir simplemente para buscar hacer atletas. No, eso no es lo que estoy tratando de decir. La relación que yo quiero mostrar o que yo quiero presentar acá es que las reacciones que nosotros tenemos no son simplemente meras reacciones, sino que con mi teoría se ve que hay una manera en la que nosotros nos estamos vinculando con el tiempo y el espacio. Y esa manera particular en la que nos vinculamos con el tiempo y el espacio, objetivos universales, podemos analizarla. Podemos ver cuáles son los factores que influyen en nuestras reacciones, ¿cierto? Y en la medida en que analizamos los factores que influyen en nuestras reacciones con respecto al tiempo y el espacio, vamos a poder establecer, digamos, unas situaciones de normalidad, ¿cierto? O sea, no es de mejora permanente, mejora frenética, no, sino situaciones de normalidad, situaciones que nos permitan a nosotros más o menos reconocer cómo debería ser nuestro vínculo con el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque ahí hay, por ejemplo, historias de tristeza, de depresión, ¿cierto? Historias de alegría, historias de goce, cómo todos esos elementos juegan en nosotros y hacen que percibamos el tiempo de una manera o de otra. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros percibimos el tiempo de una manera y el tiempo objetivo universal es de otra. Pero nosotros nos vinculamos con ese tiempo objetivo, con ese tiempo universal, y ese vínculo es de un tipo o de otro, ¿cierto? Como yo les venía diciendo, si una persona está muy triste, no va a percibir el tiempo como lo percibe una persona alegre. Pero nosotros podemos entrar a analizar qué es eso que hace a una persona en este caso estar alegre y qué es eso que en este caso hace estar en otra persona triste. Podemos analizar aquello y potenciarlo hasta una situación de que consideremos, digamos, razonable para nosotros. O sea, que consideremos normal. ¿En qué sentido normal? En que, por ejemplo, si una persona está sumida en la tristeza, no, casi que no va a reaccionar. Y eso no es positivo, ¿cierto? Porque simplemente la tristeza lo está como consumiendo. Entonces, en este caso, sería interesante uno ver hasta qué punto digamos, la manera en la que está la sociedad, la manera en la que, en que la sociedad está organizando la energía que nosotros tenemos, es favorable o no para nuestro vínculo con el tiempo y el espacio. Miremos entonces que esto no es un asunto de atletas, lo que yo estoy proponiendo. No, mi teoría no es un asunto de un ejercicio frenético que nos lleve al cansancio permanente. No, se trata de saber que nosotros no simplemente reaccionamos en el tiempo y en el espacio, sino que tenemos una manera de percibir ese tiempo y espacio, una manera en la que nuestras emociones se componen. Y entonces hay que meditar qué compone nuestras reacciones, ¿cierto? Y en la medida en que lo entendemos podemos vernos cómo estamos con respecto a los otros, podemos mirar si establecemos cambios, ¿cierto? Como yo he venido insistiendo, no se trata de una situación frenética de mejora, de mejora, de mejora, de mejora, de mejora, sino entender que nosotros reaccionamos en el tiempo y el espacio y que nuestra manera en la que se da esa reacción no es simplemente como ya es la que es, no, hay algo social ahí, social ligado a lo físico. Entonces ese vínculo tenemos que estudiarlo, ¿cierto? Para que, digamos, en la medida en que entendemos cómo ese vínculo entre lo social y lo físico está dado, cómo nosotros vamos a poder estar mejor, ¿cierto? En una situación de más armonía, que no se trata de mejoras frenéticas permanentes y que nos cansen, sino de hacer estudios,
análisis que permitan mostrar que, por ejemplo, ciertos traumas hacen que no reaccionemos tan bien, hace que nuestra percepción del tiempo sea más lenta o sea más rápida, ¿cierto? ¿Qué traumas hay ahí que pueden estar degenerando, dañando o mejorando o aumentando nuestro vínculo con el tiempo y el espacio? Entonces, esto es muy interesante porque vamos a ver que no es simplemente un análisis para que nos hagamos atletas, ¿cierto? Que también se podría aprovechar en ese sentido, pero sino que más bien se trata de nuestro vínculo con el tiempo y el espacio. O sea, muchas veces creemos que estamos ahí en ese momento presente, muchas veces decimos, no, yo estaba en ese momento presente. Y uno, por ejemplo, pasa por historias o traumas que uno simplemente cuando está compartiendo con otro, cuando yo estoy con el otro, es como si no estuviera con el otro. Es como que yo estoy pensando en la deuda que tengo, como si yo estuviera pensando en lo que me hizo tal persona, como si yo estuviera pensando en el problema que tengo, en la plata que le debo al banco, como si yo estuviera pensando en otras cosas, aunque esté en el presente. Entonces, analizar eso es interesante porque va a mostrar que nuestras reacciones, la manera en que respondemos al tiempo y el espacio, está condicionada por ese tipo de anécdotas, de historias, de vivencias, y que en la medida en que busquemos superarnos esos traumas, busquemos cambiar, digamos, si ese sistema es el problema, en la medida en que transformemos esa estructura social, en la medida en que nos modifiquemos, vamos a ver que vamos a estar más en ese momento presente. Claro, porque ya no estamos pensando como, no, es que ni siquiera me queda tiempo porque todo el día estoy en el trabajo, ¿cierto? Entonces llego cansada o cansado, entonces cuando voy y juego un partido, cuando salgo con mis amigas, todo lo siento muy... Mira ahí cómo se cambió la relación con el tiempo y el espacio. Como la persona estaba cansada, al salir y al querer hacer otra cosa, no pudo. Como que percibió ese tiempo pesado, denso, no lo pudo gozar, aunque el tiempo estaba ahí pasando. El tiempo se le estaba dando a la persona, pero no lo pudo, su energía ya se había perdido, por decirlo así. Entonces su energía estaba agotada, o sea, estaba bastante agotada más bien en ese momento. Entonces ahí vemos cómo esa estructura modificó su relación con el tiempo y el espacio. Entonces yo creo que estas situaciones son interesantes porque no es un apunte a una armonía falsa, a una armonía así que cómo la realizamos, sino que aquí estoy dando elementos para poder entender esa construcción de armonía. Y es que en la medida en que nosotros analizamos cómo nuestra energía está quedando con el mundo, ¿cierto? Cómo estemos haciendo nuestro mundo, hace que nuestra energía, nuestra relación con ese tiempo y el espacio sea de un tipo o de otro. Entonces es importante cuidarla, claro, porque se trata de nosotros, o sea, cómo nosotros estamos en el presente, cómo nosotros estamos existiendo, cómo nosotros nos estamos vinculando a ese tiempo y espacio, ¿cierto? Y ver que no es simplemente un asunto de meras reacciones, sino que es nuestra situación en el momento presente. Si el mundo hace que yo todo el tiempo esté deprimido, si el mundo hace que yo todo el tiempo me quiera matar, eso va a modificar mi relación con el tiempo y el espacio, eso va a ser algo malo, algo negativo. Entonces, si uno estudia eso, si uno busca modificar cosas de la sociedad que nos están afectando, eso lo que va a causar es unas situaciones de paz, situaciones de armonía, de relación con el tiempo y el espacio más íntegras, mejores, más armónicas, más de normalidad, más de, aunque esté en el presente, ya no estoy angustiado, sino que vivo mejor el presente, gozo de ese presente. Ya no simplemente estoy en el presente, sino que lo vivo, como que hago parte de ese presente en un sentido de conciencia más cercana. ¿Por qué? Porque ya no estoy pensando en una angustia, en una melancolía, en una tristeza, en un desgarramiento permanente, en un hundimiento por condiciones que me han tocado experiencias, sino que al estar más presente, ¿cierto? Capto mejor el tiempo y el espacio. Hago más parte del tiempo y el espacio del universo. Entonces es muy interesante cómo mi teoría puede arrojar este tipo de meditaciones, ¿cierto? Y de cómo buscar esas situaciones de armonía
muy valiosas para nosotros.